de verdad, a mí me pareció una idea retadora, pero indispensable para el Senado que se propusiera este conversatorio, este debate. Porque en el fondo es un debate sobre la clase de futuro en el que queremos vivir. La inteligencia artificial puede ser pobre, como lo hay una inteligencia humana pobre, una inteligencia humana que no cuenta con los recursos para demostrar todo su potencial. La inteligencia artificial tendrá esta misma, podrá tener estas mismas cargas y soportar estas mismas condiciones adversas. ¿Cómo reaccionará a estas condiciones? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de superarlas como sí lo puede hacer eventualmente un ser humano? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el futuro nos alcanzó, porque esto no va a tardar mucho más. Ahora, en el World Mobile Congress de Barcelona, una de las empresas presentaba una aplicación para detectar olores a través del celular. Y esto hacía, con un cromatógrafo, hacía que un médico en un lugar remoto pudiera medir el efecto de una herida en un paciente diabético. Este es un lado sorprendente, y lo más sorprendente es que recibiendo la idea, es decir, recibiendo las señales, podía no haber un médico, sino una inteligencia que esté precisamente haciendo las funciones de un médico con la impresionante cantidad de datos con los que cuenta, podría diagnosticar a un paciente. Esto eventualmente nos significaría un enorme avance en medicina, pero ¿en qué estaríamos retrocediendo? ¿Cuántas personas podrían tener acceso a esto? ¿Cuántas personas hoy efectivamente pueden tener acceso a los beneficios que va a generar este avance en materia de inteligencia artificial en el que ya estamos viviendo? Pongo otro ejemplo práctico que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué hay países donde se puede tener detección facial, de temperatura, de antecedentes? Es decir, en una estación del metro, donde al mismo tiempo entran prácticamente 6,000 personas en menos de un minuto en una misma puerta, de las 6,000 puede tener la información, y no es un agente de la policía el que la está recibiendo, es ya una inteligencia artificial que cuenta con todos los datos de Jorge Carlos Ramírez, que en este momento está entrando a la estación Chabacano y tiene una temperatura mayor de la que debería. Esto se probó durante la pandemia, pero lo probaron países desarrollados y al mismo tiempo países con importantes restricciones a los derechos humanos. ¿Hasta dónde la inteligencia artificial puede distinguir derechos humanos? Porque no es humana finalmente. La podremos implementar como humana para que identifique derechos y sensaciones o sentimientos o estados de ánimo. Seguramente sí, porque todo esto pertenece en muchos aspectos ya a nuestra vida cotidiana. Usamos dispositivos y herramientas que están proveyendo de información a un importante número de empresas que ya no tienen que preguntarnos si estamos o no dispuestos a compartirle nuestros hábitos. El simple pulsar nuestro teléfono celular o visitar con frecuencia determinadas aplicaciones ya demuestra que
nuestro asistente personal en la inteligencia de las cosas, como un Alexa, puede avisarnos que nuestro hijo está llegando con retraso a la escuela o que nuestro hijo en la escuela tiene una temperatura mayor de la debida y que tenemos que pasar a recogerlo. O nos puede decir si hizo o no la tarea, y también va a saber en qué momento va a dirigir más energía o más disponibilidad de red, porque en ese momento siempre veo yo una serie en mi casa a través de alguno de mis dispositivos. No son humanos los que lo están haciendo. Ahora, en este mismo evento, tuve la oportunidad de preguntarle al vicepresidente de una de estas grandes empresas cómo estaban diseñando el futuro. Y me contestó, no, el futuro nos está diseñando a nosotros. Hay cosas que ya no controlamos, solamente seguimos. Me pareció francamente aterrorizante, de miedo. Pero mi pregunta para ustedes, que son los que saben, es si seremos capaces efectivamente de tener esto bajo control, y no pensando en una película de ficción. Para mí control significaría que efectivamente pudiéramos hacer que todos fueran más saludables, que todos tuvieran mejor educación, que todos tuvieran mejores oportunidades de trabajo y que tuviéramos un mundo mucho, mucho más igualitario que el que tenemos ahora. Ese es el futuro en el que a mí me gustaría vivir, y no este futuro de unos viviendo en un exoplaneta porque la tecnología les permitió gozar de todo esto y en una vida casi eterna, y los otros abajo alimentándose de los detritus que vienen de ese mundo ideal que vive en otra parte. Y quizá por eso en los congresos los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología no somos científicos, porque en el fondo la responsabilidad de esto no la va a tener la ciencia, la va a tener la política, tomando las mejores decisiones, haciendo que efectivamente podamos continuar trabajos de investigación o iniciar trabajos de investigación, y que podamos efectivamente hacer que esa investigación esté al servicio de todos, se ponga al servicio de todos, y que sea siempre el gobierno el más adelantado, el que vaya en la punta de esto. Es muy triste cuando el gobierno ve todas estas cosas como brujería, y no solamente no interviene, sino que las aleja, como si pudiéramos. Si seguimos en esta tendencia, lo que va a pasar es que nuestro país va a tener dueños a través de la tecnología y a través de toda la información que tienen de nosotros, y el menos relevante va a ser el gobierno. Tenemos que advertir estas cosas, y me parece a mí muy afortunado que Alejandra Lagunes nos haya convocado, como siempre, a este reto, y faltan otros, falta el de los hongos. Y el de las drogas. Ahí se demuestra uno de nuestros grandes rezagos, porque como dice Emilio, no nos estamos viendo el ombligo. Pues aparentemente no, pero si seguimos viniendo a sesionar para dinamitar el día del vecino y la vecina, francamente a mí me hace valer toda la pena ser senador y tener este trabajo, retos como el que nos pone hoy la senadora Lagunes, y que espero que ustedes participen con entusiasmo, con ingenuidad grosera. O sea, sean irreverentes, reten. Eso es lo que necesitamos, porque solo así vamos a poder alcanzar el futuro, con esa irreverencia que nace de la buena fe. Queremos que el futuro sea mejor. Muchas gracias.